¿Dónde fue el último lugar que actuaron en España antes de llegar acá? En Teruel. ¿Cómo les fue? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo reacciona el público español ante ustedes, ante los conciertos de ustedes? ¿Qué tocan en grandes estadios? ¿Cómo es? Sí, normalmente son de 3.000 a 10.000 personas siempre lo que hacemos. ¿Meten 10.000 personas por estadio cada vez que están? Muy bien. ¿Y más? ¿Han metido más de 10.000 personas en España? Sí. Bueno, no los vamos a dejar ir. A ver, ¿qué le cantan? No se van. Bueno. Después del destape con epicentro en Madrid, posterior a que Pedro Almodóvar expusiera el cine español en el mundo, habiendo dejado atrás los duros años del franquismo, no muy lejos, el punk británico empezaba a cambiar las normas estéticas y estilísticas del pop para siempre. Y, mientras en España se legalizaba el Partido Comunista, los Sex Pistols cantaban anarquía en el Reino Unido. La movida madrileña lo cambió todo. Fue una época de revolución, de búsqueda de la identidad, de libertad y de excesos. La década de los 80 marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. El fenómeno viajó mucho más allá del plano artístico y musical. España quería ser europea y moderna, quería perder sus complejos. Tuvimos un gobierno de izquierdas, Alaska y Almodóvar se convertían en los iconos de esta nueva cultura. En primavera de 1983 llegaba a Televisión Española un programa dirigido y presentado por Paloma Chamorro llamado La Edad de Oro, que, durante 55 entregas, fue fiel testigo del cambio de una España gris que venía del franquismo y que sorprendía al mundo con una explosión de creatividad, energía y talento. Quiero advertir que en este programa de hoy aparecerán algunas imágenes y quizá otros contenidos que pueden resultar inadecuados, molestos o incluso ofensivos para espectadores poco formados o de sensibilidad delicada. La Edad de Oro reflejaba la vitalidad y el punto de locura que caracterizaba a los nuevos creadores españoles, con una punta de lanza representada por la movida madrileña y el diseño moderno e imaginativo de una Barcelona cosmopolita. Aquellos años fueron la antesala de lo que estaba por venir en nuestro país, porque a principios de los 90 España luchaba por cambiar todavía, por modernizarse aún más, por abrirse más al resto del mundo. Y en ese contexto, al calor de las tendencias alternativas de los años 80 y a la vuelta de la esquina de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla, nacía el cuarteto de dance y electropop español que pondría de moda las sombreras y los abanicos. La historia del grupo Locomía responde a todos los clichés de la industria de la música. Un grupo de jóvenes, una idea original, una carrera a toda velocidad rumbo a la cima, rumores, polémicas, problemas con su manager y la inevitable y estrepitosa caída. Gracias a su peculiar estilismo, sus letras pegadizas y bailes rítmicos, Locomía consiguió conquistar la fama en muy poco tiempo y consagrar una marca que ha perdurado hasta nuestros días. Entonces, ¿cómo se creó Locomía? ¿Hay información que no cuentan en el documental de Movistar Plus? ¿Qué ha pasado con sus componentes originales? ¡Hey, amiguito! Pero espera un momento, ¿has visto qué chamarra más guapa? ¿La has visto tú, Joselu? A ti te la suda todo. ¿Te molan las camisetas con las que me veis cuando salgo en el canal o cuando hago mis directos? Normal, perro, son de Pampling. Para mí Pampling obviamente es la mejor web de camisetas que haya en la red. Y es que sin duda, si te gustan las camisetas top guapens, originales y divertidas, en Pampling vas a encontrar un montón de opciones y encima Made in Sevilla. ¡Olé! Para hacer tu pedido solo tienes que entrar en pampling.com y comenzar a elegir entre el montón de camisetas top creadas por artistas de todo el mundo. I need more space. Comprar con ellos es facilísimo, súper fiable y llega súper rápido, entre 24 y 48 horas. ¡Comprobado! Y la palabra que debes utilizar en tu código de descuento es REMEMBER. Es fácil, ¿eh? ¿Qué te parece? Está guapa, ¿eh? Todas son 100% algodón e impresas mediante serigrafía. Calidades. Lo que se traduce en camisetas muy cómodas y duraderas por más veces que las metas en la lavadora. Y ahora viene el veranito, y ese body tiene que bañarse con estilo. Aquí en Pampling también encontrarás bañadores. Y lo mejor son sus precios y promociones. Tienes camisetas desde 7,99 euros. Y si con eso no te vale, pues también encuentras sudaderas, pijamas, tazas, libretas, calcetines. Si alguna vez te has preguntado cómo ayudar al canal, comprando una camiseta de Pampling me ayudas mucho y además vas todo guapete. Recordad, pampling.com. Ya lo sabéis, amigos, utilizad mi código de descuento REMEMBER. Muchísimas gracias a Pampling por confiar en el proyecto y ahora sí, tranquilitos, continuamos con el vídeo.
Xavier Font nació en Sant Boi de Llobregat el 20 de agosto de 1963. Se crió junto a su hermano pequeño Luis en el seno de una familia adinerada, con una mente bastante abierta para la época, lo que le facilitó que se declarase homosexual desde bien joven. Con un carácter transgresor y un sentido para la moda único, Xavier diseñaba sus outfits con cualquier material que estaba a su disposición. Españoles, Franco ha muerto. En 1975, cuando Franco murió, Xavi estaba en octavo de GB y ya vestía con 7 pendientes y con una cresta. Nuestro protagonista se sentía demasiado transgresor, desobediente y moderno para una España tan gris. Sus padres se separaron, lo que acrecentó su rebeldía. A mediados de los 80 conocería en una discoteca de Lleida a Lourdes Iribar, una joven diseñadora del País Vasco. Ambos iban igual vestidos y sintieron una conexión total. Con el paso de los días, Xavi le presentó a Lourdes a su hermano, le enseñó cómo diseñaba su ropa, cómo la cosía, incluso cómo hacía los zapatos de punta que él mismo llevaba la noche que se conocieron. Sin demasiados medios, Xavi y Lourdes empezaron a dejar correr su imaginación y los diseños empezaron a nacer. Cuentan que cogían el tubo del mango de la ducha y se hacían un cinturón, con la cadena del váter se hacían collares, con manteles faldas, con cortinas creaban cualquier prenda que se les ocurriese. Pero, a pesar de todo, Barcelona no era lo suficientemente moderna para Xavi. La España de los 80 arrastraba 40 años de represión franquista, moralidad católica trasnochada y un machismo y homofobia evidentes. Él deseaba ser y sentirse libre, y pocos lugares, según cuentan quienes lo vivieron, eran tan increíbles y fascinantes como la Ibiza de los años 80. Por la carretera de San Antonio, la discoteca de las discotecas. Según la mayoría de opiniones, la mejor del mundo. Con algunos años de experiencia ha sabido reunir hasta las 5 largas de la madrugada lo más lujoso y divertido de Ibiza. Tiene restaurante de superlujo, boutiques, infinidad de barras y terrazas, privé del más alto rango y fiestas con cambio de decoración 2 veces por semana. No hay famoso que se precie que no aterrice por estos pagos. Aquí, una cosa. La famosa Isla Blanca ha actuado siempre como un imán para los turistas, atraídos por su increíble vida nocturna y sus legendarias discotecas. Con su capacidad para acoger y atender a casi todos los nichos, era fácil quedar atrapado por su hedonismo. Ibiza fue durante mucho tiempo una isla de libertad, era como una especie de refugio para los españoles liberales y alternativos que querían huir de las reglas establecidas en la península. Fueron los principales pioneros del mundo de las discotecas. Amnesia y Pachá abrieron a finales de los 70, pero poco después apareció en escena el Club KU, el sitio donde se gestaría el movimiento Locomía. Inciso, la discoteca Q ahora es conocida como Privilege. Transcurría el año 84 y Xavier Font se instaló en la isla huyendo de una Barcelona que no terminaba de entender sus diseños barrocos y provocadores y con el único propósito de crear una tribu urbana. En un principio se fue con el que entonces era su pareja, Manuel Arjona, pero al poco tiempo llegaron Lourdes y su hermano Luis. Manuel Arjona provenía de una familia ultracatólica y había pasado toda su infancia de psiquiatra en psiquiatra porque sus padres no entendían cómo le podían gustar las personas de su mismo sexo. Eran los tiempos en los que la OMS aún creía que la homosexualidad era una enfermedad curable a base de electroshocks. La verdad es que tengo un concepto no muy claro sobre ese asunto, ¿no? Creo que cada uno debe tener libertad siempre que sea capaz de respetar la libertad de los demás. Si usted imagine que por casualidad, o sea, usted llega a enterarse de que pues algún familiar, un hijo suyo, es homosexual, ¿cuál cree que sería su reacción? Hoy sería una desgracia horrible. Pues yo creo que eso es una cosa que debe ser enfermedad, porque hoy día, como estamos viviendo, hay mucho paro y, en fin, hay cosas que nadie está, todo el mundo parado y además no tienen nada apenas de trabajo. Y hay mucha gente parada que están sin hacer nada y claro, les da por hacer cualquier cosa. Fue Xavier Font el que consiguió convencer a la madre de Arjona para que su hijo fuera con él a Ibiza. Después de aquello, Manuel, o Manolo como lo llamaban los amigos, no volvió a ser el mismo. Por primera vez en su vida supo lo que era sentirse libre de prejuicios. Aunque pronto Font se montó lo que él mismo denominó como un harén. Empezó también una relación junto con el bailarín holandés Gard Pasquier. Llegaron a vivir juntos en un molino los tres, así en triángulo amoroso, y otras personas que conformaban la tribu.
Inciso, en el documental de Movistar Plus, Font se define en un momento dado como el flautista de Amelín y en otro como el dios. Habla de que él fue el inventor del poliamor. Se describía como un ser libre que manipulaba todo su entorno, pero que lo hacía desde el corazón. Y, como él mismo cuenta, se sentía un depredador nato, un ladrón de cuerpos y almas masculinos. Lo gracioso es que sus compañeros /amantes coinciden en destacar su talento seductor para envolverte con sus palabras. Si analizas su discurso, sí que es posible que notes ciertos delirios de grandeza y algo de carácter sectario y de gurú. Pero vaya, que me voy del tema. Capítulo 1. Sexo, Ibiza y... Viviendo con ellos, siguió diseñando junto a Lourdes extravagantes prendas. La estética Locomía era una mezcla barroca, excesiva y rutilante de estilos. Renacentista, veneciano, flamenco, cubista, soviético. Parecían criaturas mágicas sacadas de un cuento en el que a veces eran los príncipes y otras las hadas. Recordaban a la Florencia del siglo XII, pero también al glam de Bowie, quien llegó a contratarlos para que animasen los shows de su gira Spider-Glass en España. Paseando por las playas de Ibiza, Font vio a dos homosexuales abanicándose. La escena le hizo mucha gracia y esa misma tarde diseñó unos modelos de abanico XXL que lucieron esa noche. Causaron sensación. Ser parte del atractivo del lugar era una baza en el ambiente del show business de aquel entonces y Font lo supo aprovechar. El creador del nombre Locomía fue en cambio el holandés Gar Pasquier. A Gar le preguntaron por qué llevaban esos abanicos tan grandes y él quiso responder que es una locura mía, pero como no dominaba la gramática española dijo que era una locomía. A todos les encantó el nombre y Xavier Font lo registró como marca al poco tiempo. Ya se atisbaba cierta visión comercial de la vida de este. Locomía nació con la intención de ofrecer un controvertido discurso estético heredero de la movida. Con un estilismo de toreros glam, incorporaban maquillaje, colores muy vivos y toques andróginos. La primera formación oficial de Locomía la conformaban Gar Pasquier, Manuel Arjona, Xavier Font y su hermano Luis. Más tarde apareció Carlos Armas, el moreno de pelo largo que también quedó fascinado por el carisma y el modo creativo de vivir de Font, y formó parte de su área en particular. Gar Pasquier dejó el grupo dolido con Xavier por ser reemplazado por este otro muchacho, el Adonis canario que posteriormente se convertiría en el sex symbol del grupo. En la isla, epicentro de la modernidad occidental a comienzos de los 80, aquellas sombreras, abanicos y zapatos que paseaban por San Antonio a plena luz del día crearon sensación. Se convirtieron en una de las atracciones principales de la isla. De pronto, eran famosos. Locomía empezó animando las noches en las discotecas y en KU de Ibiza. Esta era la discoteca al aire libre más grande del mundo, meca del hedonismo, estaba prohibido hacer fotos, no tenía relaciones públicas y no había zona VIP. De modo que en la pista de baile se acababan juntando miembros de la realeza con albañiles, estrellas de Hollywood, camellos, políticos, militares de la base de Sacoma, etc. Y las 6.000 personas que abarrotaban la KU dejaban lo que estaban haciendo en cuanto los Locomía se subían a su barra. Nadie comprendía cómo aquellos abanicos de 45 centímetros podían desafiar de esa manera las leyes de la física, pero todos se sentían hipnotizados. La discoteca KU les echó rápido el lazo y les hizo un contrato para bailar por las noches. Font fue colocando a sus amigos en la cuadrilla a medida que ganaba poder, llegando a ser hasta 18 integrantes. Aparte de la hipnotizante forma de mover sus abanicos, el rasgo más característico de la banda eran sus sombreras, que llegaban a medir cerca de 70 centímetros, lo que les obligaba a pasar por las puertas de lado. Para el 1987, Locomía se había convertido en la mayor atracción de la noche ibicenca. Su barra era la más animada, a la que más famosos iban, y sus apariciones por el paseo marítimo eran ya un clásico que vendía entradas de la discoteca como churros. El 5 de septiembre de ese mismo año tuvo lugar la madre de todas las fiestas en Ibiza. Acudieron más de 500 invitados, aterrizados de todas las partes del mundo para unos festejos que acabaron con el suministro de champán y cocaína de la isla. El organizador era Freddie Mercury. Sus fiestas se habían convertido en un mito con drogas y sexo por doquier. Freddie jamás decepcionaba, sin embargo, esta fiesta era distinta. En esta celebraba su 41 cumpleaños y desde hacía unos días había recibido la noticia de que el VIH estaba avanzando y su final era cuestión de tiempo.
A Xavi y al resto de miembros les habían advertido de que aquella noche iban Freddie Mercury y su trupe a celebrar su cumpleaños, pero la noticia tampoco les importó demasiado. Reconocieron tiempo más tarde que no sabían ni quién era Freddie Mercury ni Queen. Locomía se limitó a hacer un par de bailes junto a Freddie y su corte, y Xavi le regaló un par de zapatos de punta diseñados por él mismo. Con lo recaudado en las noches, Xavier Font había montado una pequeña tienda en la isla y una peluquería con las que complementaba las noches del KU. Al día siguiente de la macrofiesta, Freddie Mercury se presentó en la tienda de Xavier. Se llevó 2 chaquetas por valor de $2.200. Le dijo que le había gustado mucho sus zapatos y que los iba a usar. Y aunque parezca increíble, era verdad. Mercury lució los zapatos con punta en varias escenas de su vídeo I'm Going Slightly Mad, aunque Font se enteró hace solo unos meses porque lo vio por casualidad en YouTube. No todo era bonito, sabéis que junto al éxito siempre se despiertan envidias profundas. En 1988, cuando el grupo Locomía regresaba de la discoteca de madrugada, vieron que les habían quemado la casa. Imaginaos, el trabajo de más de 4 años, los trajes con los que actuaban, el material que vendían, lo perdieron todo, y nunca supieron quién lo había hecho. De igual manera, el episodio sirvió para alimentar aún más su fama, que comenzaba a desbordar la isla. Con la modernidad llegaron a España las multinacionales, los promotores y las relaciones públicas. Una noche de ese verano, casi por casualidad, José Luis Gil... No, ese no. El productor musical, José Luis Gil, el manager. Vale, una noche apareció el joven productor José Luis Gil, al que llamaban el Rubio de Oro. Durante los 80, su instinto comercial le había llevado a presidir la discográfica Hispavox a los 25 años, desde la cual lanzó artistas como Miguel Bosé, Alaska, Dinarama o Rafael Acarrá. José Luis se sintió fascinado por la vestimenta y diseño de modernidad del grupo. Así lo recuerdan sus memorias como si de una aparición mariana se tratase. De repente comenzaron a aparecer de las sombras unos personajes ataviados con ropajes sorprendentes y zapatos de estilo renacentista. Según se sabían admirados, la aceleración rítmica de los movimientos y los requiebros fue en aumento. Poco a poco todo el mundo que estaba bailando se paró y empezó a remolinarse en un enorme corro para admirar a esos jóvenes juglares. Estaban dejando boquiabiertos a los más modernos del mundo. Según Gil, aquella noche no durmió. A la mañana siguiente, a primera hora, estaba en la peluquería de Xavier Font lanzándole una propuesta muy clara. Puedo lanzaros como grupo musical. Lo gracioso es que ninguno sabía cantar y el productor no quería a los 15, que en ese momento conformaban Locomía, sino que seleccionó a los 4 más guapos, y entre ellos Font, que era el líder y dueño de la marca. Los 5 elegidos para irse a Madrid fueron Xavier Font, su hermano Luis, Carlos Armas y Manuel Arjona, dejando a los otros 11 en Ibiza, que acabaron regresando a sus localidades de origen. La tienda y la peluquería en ese momento estaban de capa caída y la relación con KU no terminó de la mejor manera, así que Gil metió a los elegidos en un piso en Majadahonda y los puso a bailar por las noches en Joy Eslava mientras producía su primer tema. También consiguió colar el grupo como animadores en televisión, concretamente en actuaciones de Pet Shop Boys y Duran Duran, 2 de los grupos más famosos del mundo, ambos relacionados con la cultura gay. Después de esto, a partir del 88, Gil no volvería a programar actuaciones que relacionasen al grupo con la homosexualidad. Locomía tuvo que ceder a un contrato con muchas concesiones personales, pues la idea de Gil no era la de crear un grupo de culto, ni mucho menos un grupo gay. Quería orientarlo a una boy band, con sus legiones de adolescentes y sus clubs de fans. Aquello no gustó mucho a Xavier. Él estaba acostumbrado a hacer y decir lo que le daba la gana, pero al firmar el contrato no podía volverse atrás salvo arriesgarse a la rescisión del texto legal, que incluía a todos los componentes del grupo. Gil no quería transvestismo, sino ambigüedad. No podían salir de noche de marcha, ni decir su condición sexual en público, ni pintarse las uñas, ni maquillarse salvo en los espectáculos. Aquel contrato les despojó, paradójicamente, de lo que les había creado en primer lugar, la libertad. Pocos lo tienen en cuenta, pero Locomía tuvo 5 integrantes y no 4 como se cree. Lourdes Iríbar, la amiga de la adolescencia de Xavier Font de la que antes hemos hablado, jugó un papel importante. Antes de ser fichados por Gil, en la masía de Ibiza donde convivían todos juntos, Lourdes hacía de madre del grupo. Además de diseñar y coser el vestuario de Locomía junto a Font, era la que cocinaba y se ocupaba de las tareas del hogar.
Al tiempo que los chicos fingían heterosexualidad y recibían clases de canto con el crooner francés Robert Jantal, Gil producía los primeros temas de Locomía en la casa del productor Pedro Vidal, pionero en la introducción de la música electrónica en España, mezclando en el salón y grabando las voces en el baño. El hermano de Xavier, Luis Font, no pudo con la presión y dejó el grupo, y entonces llegó Juan Antonio Fuentes. Las instrumentales y la mezcla de sonido corrieron a cuenta de Pedro Vidal, Cristóbal Sansano y José Manuel Navarro. Entre ellos construyeron unas bases dance comerciales y competitivas para el mercado internacional. Pero al ser letristas tradicionales no se les ocurrían letras, ya que con la música dance no se suelen contar historias, son golpes melódicos, independientes y efectistas. Gil entonces se puso a proponer conceptos, frases y palabras que pudiesen describir al grupo. La canción llamada Locomía es descrita por Gil como una letra de marketing, una fotografía de la esencia de Locomía. Una ristra de eslóganes para vincular al grupo con el espíritu de la isla que los engendró. Disco Ibiza Locomía, moda Ibiza Locomía, sexo Ibiza Locomía, mar Ibiza Locomía, sol Ibiza Locomía, marcha Ibiza Locomía. Cuando lo grabaron, al ninguno saber cantar, Gil, el propio manager, fue quien cantó el famoso estribillo. Es todo bastante delirante. De entre todo esto nacieron la mencionada Locomía, Rumba Samba Tango y Tayo, entre otras. La vocación internacional del proyecto no pudo ser más literal. Había una canción inspirada en Manuel de Falla, uno de los artistas españoles más emblemáticos del panorama internacional, otra en West Side Story y otra en Japón. Ese mismo año, un empresario japonés le ofreció al grupo $100.000 por inaugurar una galería comercial. Locomía encajaba perfectamente en lo que se esperaba del New Spain, un concepto de desinhibición y glamour creado en torno al Almodóvar y que estaba arrasando en Japón. Los singles arrasaron en las discotecas durante la primavera del 89, saltaron a las radios y en apenas un mes llegaron a las tiendas de discos. La televisión se enamoró de ellos, en un verano hicieron 100 actuaciones a razón de 6 bolos por fin de semana. Pero lo cierto es que en algunos pueblos tuvieron que salir corriendo porque querían pegarles al grito de "maricones". Locomía acababa de despegar, pero a Xavier, el fundador, no le acababa de convencer en lo que se había convertido su idea. Perder el derecho a poder comportarse como una persona homosexual, dejar de llevar sus trajes por la calle. Porque sí, los Locomía se vestían así, no se disfrazaban para actuar, ellos vivían la moda de esta manera tan peculiar. El hecho de no poder crear nuevos diseños porque Gil había impuesto que había que llevar el mismo traje todo el año. Además, que Xavier tenía unos celos enfermizos con Carlos, que tensaron tanto la situación que acabaron con el abandono de este de la formación. Gil aprovechó para quitarse de encima a su líder de forma taimada e inteligente. Le dijo que seguiría cobrando sin trabajar, pero que los derechos de Locomía pasarían a ser propiedad de la discográfica. Font ingenuamente aceptó cayendo en la trampa, dejó de viajar con el grupo y se dedicó a abrir Santuario Locomía, una boutique coctelería tienda de merchandising situada en la Avenida América de Madrid. La idea era poder probarse la ropa del grupo mientras un mojito te animaba a dar el paso a comprar. Al tiempo fracasó. Francesc Picas fue quien sustituyó a Xavier Font en la formación, y lo hicieron de manera pública. Esta noche me parece que sois más porque vais a ser menos. Más ¿No? o menos. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntamelo. Tenemos pensado esta semana que viene abrir un local aquí en Madrid que se llamará Santuario Locomía y vamos a comercializar la moda de Locomía para que la gente pues pueda conseguirla. Y además que uno de vosotros se va del grupo. Uno sale del grupo. Y viene otro. Bueno, ¿quién justamente. se va? ¿Quién se va? Lo que vamos a hacer es de que me tengo que responsabilizar del local y tenemos pensado a un compañero nuestro de Barcelona que ya ha estado trabajando bastante con nosotros, que es Francesc, un chico catalán, y va a ocupar mi lugar. Bueno, pues que se ponga de pie el que se va, que se ponga de pie el que se queda. Todos y todos, los guapísimos, todos arriba. Otra de las modificaciones de Gil fue asignar a cada integrante un color, al más puro estilo parchís, que lo gracioso es que es un grupo que había lanzado el propio Gil. Por tanto, la estética de Locomía, que al público español le había parecido tan extravagante, era en realidad una versión atenuada, homogénea y uniformada de los looks que les habían hecho superestrellas en Ibiza. Eran, en cierto modo, disfraces de Locomía. El plan de Gil consistía en encapsular lo que los asistentes y él mismo en la KU sentían ante cada aparición de Locomía, empaquetarlo y vendérselo a las masas. Pero donde Locomía fue realmente grande fue en Latinoamérica, especialmente en Argentina, México, Perú, Colombia y Chile.
el mundo gay no nos quería, los músicos no nos querían, los periodistas no nos querían, muchos los que se consideraban periodistas de enjundia, auténticos. ¿Les parecíais que les no? parecía, no, eso no. Incluso programas de televisión punteros no querían, siendo número uno. Como hablábamos en el capítulo anterior, Locomía fue un grupo de diseño, un grupo de fanáticos de la moda que encontraron en su camino a un genio del marketing como lo era José Luis Gil. Locomía entró por la puerta grande de la música en el 89 después de grabar su primer LP, Taio, que vendió 60.000 copias en el primer trimestre. En aquel entonces ya habían abandonado la banda Gar Pasquier, inventor del nombre, y Luis Font, hermano del fundador, siendo sustituidos por Carlos Armas y Juan Antonio Fuentes. Asimismo, tiempo después, Xavier Font dejó los escenarios siendo relevado por Francesc Picas. De este modo, el cuarteto resultante y el de mayor reconocimiento sería el conformado por Manuel Arjona, Carlos Armas, Juan Antonio Fuentes y Francesc Picas. La fama de Locomía fue tal que consiguió traspasar fronteras. No tan solo llegó a hacerse conocida en Japón, sino que también logró alcanzar el top 10 británico gracias al remix de Locomía. Pero si de verdad hubo un lugar donde abrazaron el fenómeno fue en el mercado latinoamericano, donde la formación llegó a vender más de 2,5 millones de copias. Para el 91 y en la cima de su carrera, el grupo sacó su segundo LP, Locobox, con éxito similar a Taio, pero cambiando radicalmente su puesta en escena. Abandonaron las influencias New Romantic y la cambiaron por los trajes de chaqueta cruzados, casi en lo que podría verse como un guiño a la indumentaria de artistas como Duran Duran. De este trabajo surgieron éxitos como Locobox, Niña, Fiesta Latina, Magia Negra y Sedúceme, donde ya se notaba la calidad vocal de su última incorporación, Francesc Picas. Lo curioso es que en México y Argentina seguían llenando estadios y plazas de toros, mientras que en España se limitaban al circuito de pueblos, y no siempre eran bien acogidos. La fórmula aquí parecía que ya se estaba agotando. En América, además, tenían todas las horas de televisión que querían. Sus fans, entregadísimas, cantaban incluso extravagancias como Gorbachev, un tema dedicado al ex líder soviético que seguían interpretando incluso después de la caída del muro de Berlín. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo listo? Todo listo, preparado. Lo que les espera, ¿no? Esta noche. Vamos a ver. Estamos muy nerviosos por esta despedida de Buenos Aires y ya estamos oyendo los gritos, pero estamos preparados. Una despedida más que cariñosa. Te salvaste hace unas horas. Sí, bueno. Se salvaron todos. Ya de la entrada fue a las 4 de la tarde y había gente esperando, ya nos cogieron del pelo, de la ropa, pero pudimos escapar y aquí estamos. ¿Esperaban tanto cariño? No, tanto la verdad es que no lo esperábamos. Sabíamos que nos conocían en Buenos Aires por medio del videoclip y tal, pero ha sido más de lo que esperábamos. En plena gira triunfal por LATAM, Juan Antonio Fuentes decidió abandonar Locomía para vivir la relación con su pareja sin complejos, con tranquilidad y sin tener que esconderse. Recordemos que dichas actitudes las tenían vetadas por contrato dentro de la formación. El elegido para sustituir a Juan Antonio fue Santos Blanco. Cambiaron rubio por rubio y casi nadie se percató del trueque. Santos Blanco era un excelente bailarín que por entonces actuaba en el Teatro de la Latina de Lina Morgan. Fue el primero que se unió a la boy band sin tener ningún lazo con la formación inicial ibicenca. El debut de Santos Blanco no podía ser más importante. Fue en el prestigioso Festival de Viña del Mar en Chile en 1992, donde, entre otras cosas, no se puede hacer playback. Si os fijáis, en directo el grupo pierde bastante, como es normal por otro lado, porque muchas de sus letras ni siquiera las interpretaban ellos mismos. Pero hay que reconocer que para apenas haber cantado hasta el momento, aguantaron muy bien el tipo. A pesar de todo, el grupo causó sensación en el festival y consagró lo que había sido una gira internacional que los tenía en una zona privilegiada a nivel musical. Paralelamente, Font seguía diseñando nuevos trajes y vestidos. Tenía una colección de diseños futuristas con los que pretendía dar un giro a la imagen de Locomía. A José Luis Gil no le hizo ninguna gracia y se negó en rotundo. Ante esta negativa y para dar salida a este despliegue creativo, Xavier decidió formar una banda nueva, un nuevo concepto musical, que al igual que Locomía uniera imagen y espectáculo. Junto a su hermano Luis Font con su amigo íntimo Javier Pastrana y una por entonces desconocida bailarina llamada Lola González, que ya había sido modelo junto a Lourdes en el videoclip de Locobox y que todos recordaremos por el programa de 4 Fama Bailar, y fundó el proyecto Visual. La idea inicial era grabar un álbum completo, aunque solo sacaron un tema, Paradise, que ni siquiera llegó a publicarse. La única pieza audiovisual que queda de ese efímero grupo es la aparición en el programa Entre Amigos a mediados de 1991, un programa de José Luis Moreno que se emitía por las autonómicas.
Es una música curiosísima, es un poco rap, otro poco soul, ves música africana en ellos, una estilización, una sensualidad, que a poco morbo que le pongas dicen, no, esto es para casa. Pero por todas las razones que os digo, por el arte que han puesto en el escenario, la originalidad. Y detrás de todo esto hay un hacedor que este es su segundo pelotazo, como decimos en el argot teatral. Porque él fue el creador de las formas, los modos y la música de un grupo sensacional. Un grupo de Ibiza, Locomía, que ya triunfa en el mundo. Después de Locomía, sus segundos hijos artísticos son ellos. Sorprendentes, fantásticos, originales, visual. Locomía, mientras tanto, decidió trasladarse a Miami para preparar el asalto a Estados Unidos. Pero lo que no se imaginaban es que este era el comienzo del fin. Santuario Locomía, la tienda de la que hablábamos en el capítulo anterior, cerró, y el catalán regresó al frente del grupo para asegurar la expansión, y también porque no se fiaba del manager. No pasó mucho tiempo hasta que la situación saltó por los aires. En 1992 cuenta Xavier que se enteró por Julio Zavala, famoso imitador de Michael Jackson y Julio Iglesias, que Gil había cobrado un adelanto de entre 250 y 600.000 euros. Gil nunca lo negó, de hecho más tarde explicó que este famoso dinero fue pagado en concepto de publicidad al grupo en el mercado americano. ¿Qué está pasando realmente en el grupo Locomía? Los anteriores componentes del grupo Locomía no han sido echados del grupo, no han sido eliminados, ni ha pasado nada semejante a eso en ningún momento. Los anteriores componentes del grupo decidieron por su propia voluntad, como lo refleja aquel documento notarial que hay ahí, que ellos no querían seguir participando en el concepto Locomía. Ellos mismos ahí firman ante un notario en España, que está en la cláusula sexta. A ver la cláusula sexta, para que la vean ahí las firmas de ellos. Que los señores Francesc, Carlos, Manolo y Santos, ellos han decidido por propia voluntad no formar parte más de Locomía y además no querer saber nada más del concepto Locomía porque tienen decidido desarrollar una carrera artística por su propia cuenta como solistas. La separación fue traumática para ambas partes, porque en el fondo se necesitaban. Mientras la marca Locomía era propiedad de Font, quien se las había cedido 5 años a Gil, al productor le pertenecían las canciones, pero solo le quedaban 2 años de los 5 para seguir explotándolas bajo el nombre de Locomía, antes de que caducase la cesión. Xavier Font defendía que él había cedido los derechos de la marca sin saberlo, que le habían hecho firmar ciertos documentos que él desconocía. El plan de Gil fue ejecutado al momento y sin miramientos. Alineó a una formación nueva, sin decir nada a la Locomía original, en la que estaban Antonio Albella, Pablo Robledo y Fran Romero junto a Luis Font, hermano de Xavier, que regresaba al elenco. Simultáneamente, durante algún tiempo coexistieron 2 formaciones de Locomía, la original, que no podía interpretar sus canciones, y la nueva recreada por Gil. Esta nueva Locomía publicó Party Time, y durante unos meses actuaron en España y América, aunque con mucho menos éxito, y hasta con sobresaltos en actuaciones. Voy a suplicar su silencio. He venido con nuestra cámara y micrófonos porque hay un pequeño grupito de jovencitas que creo que no sabe lo que significan. Estás haciendo así, ¿no? A ver, ¿sabes qué significa esto? Que no los queremos. No. ¿Sabes qué significa esto? Significa, esta seña la hacían los emperadores romanos cuando dictaban la muerte de los cristianos. Hacían eso. Así es vida, así es muerte. ¿Quieres que muera un semejante tuyo? Un joven que viene a cantar para agradar a la juventud. ¿Quieres que muera? Nosotros no nos referíamos a eso. Lo único que queremos decir es que ellos no son Locomía. Los anteriores Locomía no se fueron por propia voluntad. Ellos los desplazaron. Están robando. No es... El verdadero error de Gil fue creer que Locomía solo era una marca, que daba igual quien estuviera detrás de esos abanicos, y quizá podía tener hasta razón, pero con lo que no contaba es que durante todo ese tiempo Font se había dedicado a llamar a todos los clubs de fans para que supiesen que aquellos no eran los Locomía original y que su manager los había traicionado. La guerra continuaba por el lado de Gil, que se aseguraba de que ningún empresario de Latinoamérica contratase a la anterior formación bajo amenaza de demanda.
La lucha por los derechos de cesión llegó a su fin 6 meses después. En los tribunales se resolvió el pleito de la propiedad de la marca Locomía a favor de Xavier Font. Eso obligó a que Gil tuviera que rescindir el contrato de los sustitutos que había reclutado y no pudiera usar más ese nombre, aunque sí continuó como único dueño de los derechos de autor de las canciones. Después de este episodio, José Luis Gil ya tenía un nuevo fichaje. Empezó a trabajar con una joven groupie de Locomía. Ella había participado grabando voces y coros para el disco Party Time, la última formación creada por Gil. Su nombre era Mónica Naranjo. El disco Party Time influyó mucho en la vida no solo artística sino también personal de la cantante. De hecho, en algunos mentideros de la época le atribuían un romance con Francesc Picas. Permíteme dudarlo. Lo que sí que es cierto es que años después acabó casándose con uno de los productores de Locomía, Cristóbal Sansano. Para darle visibilidad a Mónica Naranjo, José Luis Gil organizó una gala en México, en la que dentro del paquete la incluyó. La joven gustó, hasta tal punto que publicó allí su disco debut en el 94, y cuyas ventas en América fueron millonarias, mientras que, al igual que pasó con Locomía, en España pasó bastante desapercibido. Cuando Mónica Naranjo se hizo un nombre en la industria y cambió de representante, José Luis Gil se instaló en Brasil. Siempre en busca de nuevas oportunidades de negocio, Gil decidió repetir la fórmula del éxito y fundó otra boy band de diseño llamada Los Apolos. Apolos era un grupo formado por 4 jóvenes culturistas brasileños con un corte muy similar a lo que era Locomía. En su país no les fue mal del todo, pero en España intentaron triunfar emulando a otros artistas latinos como Luis Miguel o Ricky Martin, pero fracasaron estrepitosamente. Acomodado en el país brasileño, Gil empezó a coquetear con las religiones de la zona hasta que se introdujo en el candomblé, una especie de santería pero de origen afrobrasileño. La santería es un movimiento religioso que se originó en Cuba. Combina creencias y prácticas yoruba de África Occidental con elementos del catolicismo romano. En Haití se le conoce como vudú y en Trinidad como Xangó. En concreto, el candomblé es el culto a diferentes espíritus llamados orishas, y es una religión animista, o sea que tiene por base el alma. Y es en este punto cuando, iluminado por sus nuevas creencias y perteneciente a la iglesia Ochoshi Yoruba, Gil decide publicar en 2004 un libro bajo el seudónimo J.L. Greensnake y con el título Requiem por la música, los artistas y la industria. Un libro en el que ponía a parir a la industria discográfica, de la que por otra parte vivió toda su vida. Básicamente el argumento de este libro era que unos ejecutivos ávidos de dinero habían matado a una industria que ya no desarrollaba talento. Tiene gracia que esto lo contara José Luis Gil, el rubio de oro, un señor que se desplazaba por Madrid en un descapotable blanco en los 80 y envuelto en lujosos abrigos de piel. Más tarde, en enero de 2007, publicó este otro libro, Brujo, Espíritu y Santo, Santería, Espiritismo y Palo, de la mano de sus más importantes representantes, Andrés Okoshi, el Bongo Kerewa. Para la música era un genio del marketing, para elegir los nombres a los libros quizá no tanto. Al tiempo que desarrollaba su faceta literaria, empezó a ejercer como manager, administrador financiero y figura paternal del productor y compositor colombiano Fabio Estéfano Salgado, el que fuera en su día miembro del dúo Donato y Estéfano, y que tuvo algún éxito en la España de los 90. Tan en serio se tomó su papel de representante que acabó introduciendo a Estéfano en la santería, aunque lo peor estaba por llegar. El 25 de mayo de 2007, un individuo penetró en la casa de Estéfano y le metió 2 disparos, uno en el pecho y otro en la cabeza, quedando una bala alojada en la mandíbula. Sorprendentemente, Estéfano sobrevivió a los 2 tiros y pudo explicar días más tarde, mientras se recuperaba en el hospital, a la policía que el autor de los disparos había sido su handyman, su hombre para todo, el brasileño Francisco Oliveira. Lo interesante viene ahora. Oliveira, que también era miembro de la Iglesia Santera, había sido presentado a Estéfano por su manager José Luis Gil. Cuando Estéfano recibió el alta del hospital, se percató de que Gil había transferido $2.4 millones de su cuenta personal a la mencionada iglesia y a algunos de sus integrantes, llamados babalawos, entre ellos el autor del crimen, Francisco Oliveira. También descubrió que Gil tenía absoluto control sobre sus empresas y actividades. Entre otras cosas, Gil se había hecho con el control de American Business Trading, empresa que controlaba la propiedad intelectual de Estéfano. Gil había transferido fondos de la misma a Panamá, Brasil, Suiza y España sin conocimiento del compositor colombiano.
O al menos esto es lo que constó en la denuncia presentada por Estéfano ante el juzgado de Miami en noviembre de 2007, según la cual el pistolero fue su handyman, las mentes pensantes José Luis Gil y el babalago Andrés Suárez, y el motivo era encubrir el robo de millones de dólares. De cualquier forma, en abril de 2008 los abogados de Gil y Estéfano llegaron a un acuerdo extrajudicial que resolvió el pleito. Ambos se negaron a revelar los detalles del pacto, alegando que era confidencial. Estéfano manifestaba estar muy satisfecho con el acuerdo sellado, y aunque nunca se supo la cifra exacta, se comentaba que la cifra rondaba los 100 millones de dólares. Pero, volviendo a la formación original, ¿qué pasó con ellos cuando se disolvieron en el 92? Poco después de la primera disolución del grupo, Xavier Font empezó a usar nuevas fórmulas. Juntó a Carlos Armas y a Javier Pastrana, que ya había participado en Visual, para formar la efímera banda Vaticano y estrenar su LP Peccata Mundi, pero pasó sin pena ni gloria. Manuel Arjona empezó a actuar caracterizado como un integrante de Locomía en la Sala Bikini de Barcelona. Juan Antonio Fuentes se fue a trabajar a la Renfe, en Madrid. Acabó dedicándose a la hostelería y abriendo junto a su pareja un restaurante en Cuba. Santos Blanco, tras la separación del grupo, continuó bailando un tiempo hasta que encontró su verdadera vocación, el camino religioso. Acabó trabajando en albergues de apoyo a personas sin hogar. Francesc Picas fue el único que se atrevió a lanzar su carrera como solista. Lo hizo bajo la batuta de José Luis Gil, que para ese momento también representaba a Mónica Naranjo. Lanzó el disco Bendición, en la que habían temas como Locos por Amor, Sálvame, Lo Siento, Por Cada Mujer, Amor sin Banderas, Pensamientos, entre otros. Su carrera terminó de manera furtiva, de nuevo gracias a diferencias con el señor Gil. Ahora es recordado porque Jesulindo Brique le versionó Locos por Amor. Acabó licenciándose en psicología, profesión a la que se dedica actualmente. Además, fundó su propia empresa Picas y Navés, la cual enfoca en los accesorios de moda, y ha escrito 8 libros. Pero lo que no se había escrito era el último capítulo de Locomía. Xavi era persistente y consiguió en 1999 reunir de nuevo el elenco original. Contactó con Manuel Arjona, siempre dispuesto, y convenció a Carlos Armas, a Santos Blancos y a Francesc Picas. Pero esto parece la historia de una boy band maldita. Cuando ya tenían más o menos todo planteado para su regreso, apareció un nuevo problema. Juan Antonio Fuentes se enteró del regreso de la banda y, por miedo a perder su parte del royalty, exigió su antiguo puesto. Santos Blanco lamentablemente fue reemplazado a los pocos días. Grabaron el sencillo Samba Pasión en 3 versiones diferentes y realizaron una presentación relámpago en Argentina en el programa de Susana Jiménez, mientras buscaban apoyo discográfico. Bueno, cuénteme, ¿por qué decían que había otros? Bueno, la realidad que esa fue cuando nosotros pues, nos fuimos a Miami, después vinieron unos que nos intentaron suplantar, pero no pudieron. No pudieron. No. ¿Sabes cómo quisieron llevar la compañía de disco? En ese momento tenía el nombre por un año más y ellos quisieron, pero bueno. Pero no han podido. Con ustedes no han podido. No han podido. Pero con ni van a poder. Aquí estamos de nuevo a la carga. Nosotros en el 92 aparcamos y como que decimos que si, a ver, no sé si teníamos una buena oportunidad de volver algún día y ahora se ha terciado, que estamos intentando, hemos contado la historia, las vidas, nosotros 4, y estamos intentando volver y hacerlo bien. Y hacer y empezar los shows y hacer grabaciones y cosas nuevas, ¿no? Eso. Me decía Juan Carlos que me han traído... Juan Antonio. Sin embargo, todo quedó allí, y nuevamente esa formación se diluyó para que cada uno siguiera sus actividades por separado. Incansables, Font y Arjona se instalaron en México en el año 2000 para crear una nueva formación. Hicieron un casting y acabaron eligiendo a Jaén Alonso, Manu Espinosa y Omar Marrugat, que, junto con Manuel Arjona, dieron vida de nuevo a la añorada Locomía. Con la canción de Música Música se presentaron a Eurovisión 2001, la preselección de aquel año para elegir al representante de televisión española para el Festival de Eurovisión, donde solo obtuvieron 4 puntos, quedando en el puesto 17 de 20. Después de una serie de giras por el país azteca y antes de comenzar una nueva en Perú, 2 de los integrantes abandonaron la formación y el proyecto volvió a quedarse en pausa. Tuvo que pasar casi un lustro, en 2007, para que Xavier Font y Manuel Arjona retomaran el proyecto. Eligieron a 12 integrantes en diferentes castings realizados en España y Estados Unidos y lanzaron los Locomía Performers. La idea era volver al esquema tradicional del grupo, un grupo amplio de jóvenes guapos que realizaran presentaciones en diferentes eventos. Los Locomía Performers estuvieron en activo hasta febrero de 2009, cuando la Guardia Civil detuvo a Xavier Font. Dentro de lo que fue la denominada como Operación Abanico, Xavier era acusado de introducir, distribuir y vender éxtasis, Viagra falsificada y popper. Los investigadores llegaron a Xavi a través de su página web, un sex shop virtual en el que se ofertaba, entre otros productos, el popper.
Cuando la policía registró su domicilio, encontraron también pastillas de Viagras y MDMA. No fue hasta 2012 cuando la Audiencia de Barcelona condenó a 3 años de prisión a Xavier por tráfico de drogas. La sentencia recogía la condena a Xavi por un delito contra la salud pública por comercializar con pastillas de MDMA, también conocida como éxtasis, pero le absolvió de traficar con popper. Xavier Font alegó en el juicio que las pastillas que tenía en su casa pertenecían a un amigo que había vivido con él, pero la sala desmontó su coartada en base a las conversaciones telefónicas que figuraban en la causa, en las que Xavier Font decía a un cliente que el éxtasis que tenía estaba muy bien y que también le quedaban Viagra y ketamina. Xavier Font finalmente solo pasó 3 meses en prisión y consiguió un régimen abierto por buena conducta. O lo que es lo mismo, por el día estás fuera pero tienes que ir a dormir en prisión. Cuando finalmente quedó libre de todo en 2015, conoció por Tinder a un tal Harold, un chico cubano casi 20 años menor que él, y se casó con su suegra, la madre de Harold. Sí, como lo oís. Se casó con su suegra para obtener los papeles y poder entrar a vivir a Cuba. Allí permaneció hasta 2021. Pero mucho antes de eso, entre 2009 y 2012, que Xavier Font estaba a la espera de ser juzgado, en 2011 Font y Arjona realizaron otro casting más para crear de nuevo otra formación de la incombustible Locomía. Esta vez 2 seleccionados fueron Ricky Arenas, Ferry Frías y Félix Montás, que volverían a actuar junto al incansable Manolo Arjona, único miembro de la banda original y que le sacaba ya unos añitos al resto de integrantes. La nueva formación anunció una gira internacional para celebrar sus 30 años de carrera artística llamada Back to the Glam. En 2013 lanzaron Imperium, un nuevo disco con temas inéditos y actualizadas versiones de temas clásicos como Locomía. Pero, ay chicos, ¿cómo os entiendo? Aquí viene el punto de unión entre Locomía y Remember. Resulta que en 2013 Manuel Arjona y Xavier Font produjeron un remix del tema Locomía, sin tener los derechos, y cambiaron significativamente la instrumental, pero aún así el lanzamiento fue intervenido y suspendido. ¿Sabéis quién estaba detrás de todo esto? FTI Music SL, la empresa que me puso a mí un strike, de manera fraudulenta, ojo, cuando publiqué la primera parte de Locomía. Ya vemos que es una empresa que no se anda con hostias. Hasta un ex integrante y al fundador del grupo han llegado a denunciar. Al final, y solo después de que se aceptaran y pactaran las condiciones de management de FTI, esta accedió a ayudarlos y amortizar su inversión. En 2014, la compañía colombiana Codisco reeditó el álbum junto a un DVD en Latinoamérica y lo distribuyó a nivel internacional. En 2015, Ferry Frías y el componente original de Locomía, Manuel Arjona, dejaron la formación por temas personales, siendo sustituidos por Alfón Pedrazuela y Eden Cañadas. El grupo, que lleva publicado 7 álbumes y cuya patente continúa perteneciendo a Xavier Font, sigue en activo, pero ahora está gestionado por la agencia Tarré Management, y ofrecen conciertos en grandes escenarios, donde el actual Locomía interpreta tanto los temas que lo encubraron al estrellato, bajo un pago de royalties a FTI, como nuevas producciones. Inciso, ahora que estoy editando el vídeo me he dado cuenta de que Tarré Management cerró en 2020. Actualmente Locomía son representados por La Factoría del Show. A día de hoy no queda nadie de la formación original. En los últimos años, Locomía ha sido reclamo de varias marcas para promocionar sus productos a nivel internacional. Ya te como Locomía, el jefazo Locomía y la pija Locomía. Gallina Blanca con su Ya te como, Telepizza, la empresa de coches Dacia, entre otras, han utilizado la música e imagen de Locomía para sus campañas publicitarias. En enero de 2017, Sprint, compañía de telecomunicaciones estadounidense, escogió a la actual formación para su nueva campaña publicitaria. ¿Y qué ocurre cuando una marca quiere utilizar a Locomía para su producto? ¿A quién debe acudir? ¿A Font o a Gil? A veces la línea que separa ambos conceptos es difusa. Por ejemplo, Xavier Font declaró que en el spot realizado por Sprint cambiaron la letra de una manera tan significativa que José Luis Gil no vio ni un euro por esa campaña publicitaria. Y así continúa la guerra. Locomía volvía a ser noticia en 2018 y no precisamente por su éxito musical. En cosa de 2 semanas, 2 excomponentes del grupo fallecían en extrañas circunstancias. Uno de ellos fue Santos Blanco, que falleció por causas naturales en junio a los 46 años de edad, en el más absoluto anonimato mientras se hospedaba en el albergue Covadonga de Gijón. Allí apenas acumulaba unos pocos días de estancia y absolutamente nadie sabía que se trataba de un excomponente de Locomía. Menos de un mes después, el artista Fran Romero, que fue miembro de los últimos años del grupo Locomía, la última agrupación que creó Gil, murió en Huelva a causa de una infección bacteriana también a los 46 años de edad. Locomía ha dado el último canto de cisne con el recomendable documental de Movistar Plus y,
Inciso, gracias a todos por el apoyo, pero he de confesaros que la primera parte que en un principio recibió un strike no fue por parte de Movistar, fue por parte de FTI, ya lo que he dicho antes, la actual dueña de los derechos de distribución de la música. Por si vuelve a ocurrir, y si queréis ver los vídeos sin censura y tener ciertas ventajas, que sepáis que ya he habilitado un Patreon. Tendréis más detalles en los próximos vídeos. Por eso que, por el momento, y solo por el momento, Movistar, no vamos a por ti. FTI, chúpame. Y donde nos damos cuenta de que Locomía fue algo más que un grupo de moda. Abrió y ventiló de aire fresco la vida de miles de seres humanos atrapados en un armario imaginario que tanto dolor psicológico aún produce. Por ejemplo, no tan lejos, en el año 2000, Joaquín Sabina quiso emular a Pedro Almodóvar, que semanas antes había agradecido su Oscar por Todo sobre mi madre a una retahíla de santos. Y le agradeció su premio de la música a Yola Berrocal, Sofía Mazagatos, el padre Apeles y a Locomía. Para entonces, el grupo llevaba años siendo poco más que un chiste nacional. Y es que, ¿quién no repitió en los 90 el chascarrillo de pierdes más aceite que la furgoneta de Locomía? Pero el tiempo, que todo lo pone en su lugar, también nos juzga a los que no vimos ahí una muestra clara de homofobia sistemática. Abiertamente homosexuales, los componentes del grupo se comprometieron contractualmente a no hablar en público de su orientación sexual, llegando a dar declaraciones surrealistas del tipo "nos enamoramos de personas". ¿Os suena? Pero la furgoneta que perdía aceite siempre era la de Locomía. Solo era la de Locomía. ¿Qué cosas? El documental de Movistar es la historia en 3 actos de todo lo que pudo y no fue al final. Como todas las buenas cosas de la vida, al famoso cuarteto le ocurrió lo mismo que a cualquier movimiento de culto. Deja de funcionar cuando cambia, se expande, se capitaliza y pierde su esencia. En ese contexto histórico en el que España buscaba una modernidad que se le escapaba de las manos, Locomía, que solo tenía 3 años de recorrido, se partió en 2 para devorarse a sí misma. En el documental se achaca a la decisión de Gil de permitir que el grupo viajara a Estados Unidos arropados por Xavier Font. Pero la verdad es que la desaparición de Locomía era una realidad y el grupo ya agonizaba en Estados Unidos entre cancelaciones y amenazas legales. De alguna forma, esta serie es también una metáfora de las grandes aspiraciones del país en ese momento, y una realidad que demostraba el desconocimiento del negocio y en cierto modo un complejo de inferioridad, al no poder triunfar en América del Norte, después de haber conquistado todos los territorios latinos del continente. Este año, en 2024, se ha estrenado la película Disco Ibiza Locomía, un drama biográfico dirigido por Quique Maillo. Está protagonizada por Jaime Lorente, Álvaro Aman, Alejandro Speitzer, Iván Pellicer, Paul Grange, Javier Morgade, Albert Baró, Gonzalo Ramírez, Eva Llorach y Blanca Suárez. Tuvo su estreno mundial en el Festival de Málaga del 8 de marzo de 2024 y se estrenó en cines españoles para el 17 de mayo de 2024 de la mano de A Planeta. Lo cierto también es que la dicotomía de Locomía escondía 2 fuerzas que caminaban en direcciones casi opuestas e irreconciliables. Al libre y mágico Locomía por el que apostó Xavier Font se opuso la fórmula productiva económicamente de Gil. El capital ganó y el nombre de Locomía fue la única constante en el grupo de las 1000 caras en el que se convirtió. Aún así, viva Locomía, Loco Ibiza, Sexo Ibiza. Locomía. Muchas gracias. Y agradecer a mis mecenas de Patreon, Lex Cross, Oyster is My London Reviews, Juan Omeba, Xusco López, Íñigo Zenozuarte, Pablo Gil, Pai May e Ignacio Moreno. Os quiero.